Jesucristo se retiró con los discípulos hacia el mar. Le siguió una cantidad de gente de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del río Jordán, de Tiro y de Sidón, y cantidad de gente quería escucharlo y acudían a él. Entonces, a causa de la multitud, le dijo a los discípulos que le prepararan una barca. Curó a muchos, de suerte que cuanto padecían dolencias se le acercaban para tocarle. Los espíritus inmundos se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que se callaran. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 7 al 12. Jesucristo se preocupa por el dolor humano. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 23 de enero, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo VII en la historia de España. Nuestro santo es San Ildefonso, obispo, arzobispo, de una labor intachable, extraordinaria en el campo de la teología, de la catequesis, y hubo dos temas que él trabajó bastante: la defensa de la virginidad de la Santísima Virgen María y el sentido propio del sacramento del bautismo. Una persona muy elocuente, sabia, inspirada, muy documentada. San Ildefonso nace en el año 607 y es educado por monjes sevillanos y se destaca por la formación humanística. Desde pequeño quiso la vida monacal y llegó allí, fue elegido arzobispo de Toledo. También tiene dos obras importantes que se destacaron, que quedaron en la teología de la Iglesia Católica: De Virginitate Sanctae Mariae contra tres infideles, la virginidad perpetua de María la Virgen. Y también la segunda obra, Liber Cognitionis Baptismi Unus, el conocimiento del sacramento del bautismo. La Santísima Virgen, en una noche cuando estaban en oración, se les apareció en el templo a San Ildefonso y a otros monjes. De ahí la importancia de la Inmaculada Virgen María en la vida del santo. Es aparecida allí en Toledo. Nuestro santo, San Ildefonso, descansa en la paz de Dios un 23 de enero del año 667. Jesucristo se preocupa por el dolor humano. A Jesús le preocupa mucho las enfermedades, el dolor, las limitaciones, las necesidades de un ser humano. Ese es como el tema que la palabra de Dios nos permite hoy, preocuparse por el dolor y las limitaciones de los demás. Ha habido un papa en la historia que ha escrito muy bien sobre ese tema del dolor, y nos quedó una carta encíclica del Papa Santo, San Juan Pablo II, y escribió una encíclica y la tituló Salvifici Doloris, el dolor es salvífico, una carta del año 1984, el sufrimiento, el valor del dolor. Ahí hay una carta muy buena para leer sobre la importancia del dolor vista desde la teología, la Sagrada Escritura. Vamos con las tres máximas para hoy sobre el dolor y el sufrimiento. La primera, el sufrimiento acogido con amor
es victoria sobre el mal. La segunda, el dolor se convierte en manantial de vida cuando va unido a Jesucristo. La tercera, de San Juan Pablo II, ¿cómo entiende el dolor para poder sobrellevarlo? Dice San Juan Pablo II, apretados en todo, pero no derrotados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, llevamos siempre en nuestro cuerpo el sentido de la muerte y el dolor de Jesús de Nazaret. Bien interesante, San Juan Pablo II hablando del dolor. Jesucristo enseña el reino de su Padre Celestial y enseña ese reino con la palabra, con el testimonio, con la preocupación por los demás. Eso impacta y llama mucho la atención ante el pueblo judío. Ellos conocían la forma de enseñar los judíos de los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. Y ya ellos, los judíos, sabían que esa forma de enseñar la religión y la ley de Dios era una forma poco altruista y demasiado legalista. Tenía como esos dos defectos en una manera de enseñarle una religión a los demás, o enseñarle la palabra de Dios a los demás, o darle catequesis a los demás. Cuando la persona no está bien formada espiritualmente, entonces se enseña una religión que poco sentido común tiene hacia los demás y demasiado legalismo contra los demás. En la práctica, ¿qué quiere decir eso? Que la persona es más juez y menos hermano con la otra persona. Las personas se convierten más en jueces, mantienen criticando, mirando en qué se equivocan los demás. Entonces, una religión así no tiene sentido. Una nueva manera de enseñar, decían los judíos. Este Señor es admirable. Tiene una nueva manera de enseñar y la manera de enseñar es la palabra, el testimonio, el sentido común, pensar en los demás. Jesucristo enseña como quien tiene autoridad. El método que utiliza, la pedagogía, la manera como habla, cómo se comporta, cómo se relaciona con las personas, eso define e impacta la enseñanza que Él da a los demás. Jesucristo impactó y llamó la atención muy rápido por su manera de ser y cómo enseñaba a los demás. Gozaba de ese talento maravilloso de anunciar y demostrar a los demás lo que está comunicando, porque siempre combinó palabra y testimonio. Anuncia la palabra, pero le preocupan los demás, el dolor de los demás, los sentimientos de los demás. Palabra, caridad y misericordia, palabra y tiempo para los demás, palabra y justicia con los demás, palabra y darle manos a los demás. Esa es la religión que Jesucristo predicó. Esa es la religión que el Hijo de Dios enseñó. Jesucristo se preocupó mucho por las personas, el ser. No darle tanto sermón a la persona, ni tantas reglas, ni tanto legalismo, ni ser tan juez de los demás, ni estar mirando cuántos defectos tienen los demás. Jesucristo no hizo eso, se preocupó por el ser de los demás. La sanación del alma. Entonces se enseñó una religión católica de la caridad, de la misericordia, una religión que está pendiente del dolor humano. La base para vivir la fe la determina el maestro en la cláusula del amor, preocuparse por los demás. Y se fue hasta el extremo Jesús cuando dice: amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Como quien dice, preocúpese mucho hasta por la manera de ser de los demás. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 27. Jesucristo se preocupa por el dolor humano.
El sufrimiento acogido con amor es victoria sobre el mal. Jesucristo nos enseña una religión del amor, de la caridad y de la misericordia, preocuparnos por los demás. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.